de uso que tiene la marihuana, o sea, la primera civilización de la que se tiene rastros de que usó la marihuana fue nada menos y nada más que la civilización sumeria, o sea, la primera, ¿no? Desde entonces ya los humanos eran pachecos, pues, les gustaba, ¿no? Eran pachecos los humanos, y después hicieron hace poco unas pruebas de ADN al cadáver de Ramsés II, y resultó que encontraron restos de cannabis en su pelo, o sea, también pachequeaba, pues, ¿no? El Ramsés, ese mismo, así de las pirámides, ahí, ese mismo. Bueno, pues en esos 5.000 años, que llevan las drogas a ser consumidas de manera natural, o sea, no de manera procesada, sino de manera natural, hoja de coca, cannabis, peyote, hongos, etcétera, etcétera, no se ha registrado un solo caso de muerte por su consumo. Uno no hay. No, como no, el otro día mi primo chocó, estaba bien pacheco, o sea, no lo mató la droga, pues se chocó, se mató en el accidente, pero pues, por manejar pacheco, ¿no? Porque pues, el alcohol también, vaya, produce los mismos efectos, y resulta que el alcohol sigue siendo legal, pero no la marihuana, pues, ¿no? O sea, además, vaya, o sea, alguien que está bajo el efecto de los hongos o el peyote ni siquiera podría manejar, pues, ¿no? O sea, no es argumento alguno tampoco, ¿no? Pero no ha habido una sola persona muerta en toda esa historia, no, una sola, ¿no? O sea, vaya, todavía está en discusión sobre si la marihuana es dañina o no dañina para la salud, pero lo que no está en discusión bajo ninguna circunstancia es que el alcohol sí es dañino para la salud. Eso se sabe, te da cirrosis, ¿no? También se sabe que el tabaco es dañino para la salud, te da cáncer, te da enfisema, tal, no por eso lo dejamos de consumir, ¿no? Está comprobadísimo que los insecticidas sí son dañinos para la salud, pues comprobadísimo, y todas esas sustancias son legales y las consumimos diariamente de manera directa o indirecta, los fumadores pasivos de manera indirecta, y los insecticidas todos, cada vez que comemos, invariablemente, ¿no? Y esos sí, o sea, esas sustancias sí están permitidas, ¿no? Bueno, desde el 2006, con esta política, fíjense cómo lo va a plantear, una política de negociación belicista, de Calderón, o sea, no la guerra contra las drogas, eso tache, o sea, ya, si eso quítelo de los discursos y empezamos a verlo como lo que es, una política de negociación belicista. Desde entonces, desde el 2006 a la fecha, ¿no? Van este mismo número de muertos, bueno, les va otras cifras. Esta cifra de 80.000 y 200.000 desaparecidos no comprende lógica alguna si se compara con que en todo México hay, según cifras de la última encuesta nacional sobre el consumo de drogas realizada por el CONADIC, que es la Comisión Nacional para el Control de las Drogas, justamente, hay en todo México 600.000 consumidores adictos a las drogas. 600.000 consumidores adictos. Y han muerto ya en estos años 280.000 personas. O sea, prácticamente la mitad de las personas que son consideradas adictas a las drogas, ¿no? Estos 600.000, les voy a decir qué porcentaje de la población es el 0.48%. El 0.48% de las personas también que son adictas a las drogas. Oye, pero pues aquí nada más aquí en la UAC somos más que eso, creo, ¿no? Porque eso, o sea, esta estadística cambia cuando no se habla de personas adictas a las drogas, o sea, cuando no se habla de junkies, sino de consumidores casuales, de consumidores sociales, de personas que dicen, estoy hoy, no, qué día tan estresante, bueno, un poquito, ¿no? O sea, bueno, esa cifra aumenta, de repente aumenta significativamente, sobre todo en centros urbanos, ¿no? En la Ciudad de México, por ejemplo, agárrense nuevamente, 21.5% de las personas, según estos datos estadísticos, les voy a decir así tal cual, encuesta nacional de elecciones 2011, o sea, la más reciente porque del 2012 todavía no hay datos, en su reporte de drogas, en la primera edición, editada es el año pasado, en 2012, por el Centro Nacional contra las Adicciones. Bueno, allí nos están diciendo que 1 de cada 4 chilangos consumen drogas de manera social, la han probado alguna vez, cualquier tipo de drogas, o lo hacen ahí de vez en cuando, ¿no? O sea, no nada más socialmente, sino a lo mejor diario pachequean, pero no son drogadictos. ¿Por qué no son drogadictos? ¿Cuál es la diferencia entre un drogadicto y una persona que a lo mejor pachequea del diario, pero no es drogadicta?
que el drogadicto ya está excluido de las relaciones económicas del país. En otras palabras, ya no trabaja, ya no va a la escuela, ya no hace absolutamente nada más que drogarse y buscar algún medio de obtención de su droga, ¿no? Nótese, por favor, estos datos que son muy dignos de ser analizados. Si todo este relajo es porque el 0.48% de la población se droga, estamos intentando matar una mosca con una pistola, pues, ¿no? Así, ahí está la mosca, dispárale, pues, nunca le vas a dar, ¿no? Y segundo, si dicen, no, es que los que nos preocupan son justamente ese 21% de la población, bueno, pues ese 21% de la población está perfectamente integrado a la sociedad, o sea, eso quiere decir que las drogas no te traen absolutamente ningún problema en tu vida, punto. Así, pues, tal cual, como lo estoy diciendo con todas sus palabras, ¿no? Así de controversial como se escucha, a ese 21% van a trabajar, van a la escuela, están en la universidad. También hay un dato estadístico que dice claramente que los campus en Estados Unidos, los campus universitarios son los lugares en donde más consumo de marihuana hay de toda la Unión Americana. Lo mismo pasa en México, ¿no? Lo mismo pasa en México. Eso quiere decir que son estudiantes que están haciendo lo que la sociedad les manda y lo que sus papás también les manda, porque ante todo el estudio, ¿no? Entonces, en otras palabras, para salvaguardar la salud de menos de la mitad de un punto porcentual de la población, se han sacrificado una cantidad de ciudadanos, no todos ellos inmiscuidos en el crimen organizado, pero sí todos, cabe recordar, seres humanos, igual a la mitad de esa cifra. Aunadamente, la más reciente, pues bueno, esto es lo que les acabo de decir, el 21.5% de la población. Ahora, no nos dice la lógica pragmática claramente que cuando uno de cada 4 o 5 personas ha consumido un producto sin que se hayan vuelto drogadictos, al tiempo que han continuado su existencia plenamente dentro de un sistema de producción económica, y tampoco ha aumentado el número de muertes por causa de algún padecimiento directo a causa del consumo de estupefacientes, ese producto no tiene razón alguna para permanecer en la ilegalidad. En otras palabras, la política gubernamental contra el narcotráfico ha traído como consecuencia 80,000 muertes y 200,000 desaparecidos, mientras que, como lo dije hace rato, nadie se ha muerto por consumir drogas. A menos de que ya no se metan ahí así 20 líneas, ¿no? Pues entonces sí, pero eso nada más lo hace los hijos de Salinas, porque son los que tienen el valor para meterse 20 líneas. Aquí está, pues. Paralelamente, ¿no? Solo en lo que va del sexenio, otro dato, solo en lo que va del sexenio, Enrique Peña Nieto ha invertido ya $1,000 millones en materia de prevención del delito, entre otras cosas, para la creación de la famosa Gendarmería Nacional, según datos de la BBC de Londres, ¿no? $1,000 millones de diciembre a la fecha, o sea, en 4 meses, $1,000 millones. ¿Cuántas casas no se hubieran podido construir con $1,000 millones, ¿no? O sea, tú divides esos $1,000 millones entre el número de personas que trabajan en el narco y todos dejan de trabajar en el narco a pronto. Las cifras de muertos y desaparecidos, sin embargo, son tan o más altas en promedio diario que las del sexenio de Calderón, quien solo de 2007 a 2011, o sea, Calderón, de 2007 a 2011, invirtió $21,500 millones. 21,500 millones de dólares invertidos en su guerra contra el narco, Calderón, ¿no? ¿Cuánto tienen el presupuesto de las universidades públicas? Sería un dato bastante interesante de contrastar. Ahora, eso por el lado de los buenos. Por el lado de los malos, resulta, bueno, esos son malos, ¿no? Pero es que le hago así porque en realidad todos son malos. Todos son malos. Anualmente se produce una derrama económica de anualmente 143,000 millones de dólares, nada más de venta de cocaína y heroína. Y el Peña Nieto invierte $1,000 millones para acabar con los malos, ¿no? O sea, 143,000 millones anuales, ¿no? O sea, los $21,500 millones que había invertido Calderón, que suenan así descomunales, o sea, no son ni la séptima parte, así tal cual, ni la séptima parte de lo que ganan los narcos en un año a nivel mundial. Ahora, de todo eso, ¿cuánto se va a México? Pues nada más el 27%. En otras palabras, $1 de cada $4
producto del narco entra a México. O sea, somos los reyes del narcotráfico. Somos los reyes. ¿Qué pasaría? ¿De verdad qué pasaría? El día que se acaba, que de verdad lograran vencer a los narcotraficantes. ¿Qué pasa con la economía mexicana? O sea, así se va, para el suelo se va inmediatamente. O sea, es tan productivo como Pemex, pues, no el narcotráfico. Y solo de cocaína y heroína. No estamos tomando en cuenta la droga más comúnmente consumida, que es la marihuana. De ahí todavía es muchísimo más, ¿no? Muchísimo más. Bueno, aunadamente, contra los 10.000 elementos que conforman la Gendarmería Nacional de Enrique Peña Nieto, o sea, la Gendarmería esta la que está invirtiendo sus 1.000 millones, tiene 10.000 elementos, o sea, son 10.000 policías, ¿no? Esta Gendarmería, este nuevo grupo de policías. Bueno, nada más en los últimos 3 años, el narcotráfico ha reclutado 500.000 personas. 500.000, o sea, cada poli tiene que matar a 50 narcos para por fin acabar con todos ellos, pero nada más son los que han reclutado, no todos los que ya habían reclutado en los años previos, y sin contar los que siguen reclutando en este momento, ¿no? ¿Por qué los reclutan? Bueno, pues porque en lugar de que esos $1.000 millones o esos $21.5 millones los inviertan en construir casas y construir infraestructura para dar trabajo o para apoyar al campesinado para que pueda competir realmente en el libre comercio, en lugar de, como eso no se puede hacer porque es un estado proteccionista, mejor vamos a dárselos a los polis, ¿no? Que además todos lo sabemos, son los mismos que los narcos, que cuidan a los narcos, para cuidarnos de sus patrones. Pues, ¿cómo va a ser eso? No sé, ¿dónde está la lógica? Estas 500.000 personas pues han decidido que es mejor vivir 5 años como rey que 50 como güey, pues. Entonces le entran al narcotráfico. Como los políticos, empresarios y narcotraficantes, muchos de ellos las 3 cosas, son expertos en que la voluntad de Dios se haga sobre los bueyes de sus respectivos compadres, Calderón y Peña nos hacen saber a todos quienes formamos parte del pueblo mexicano que nos están apadrinando el chiquito, pues. El pueblo paga con fuerzas a sus compadres, ¿no? Se podrían decir que sus compadres, pero se creen que la voluntad de Dios se haga sobre nuestros bueyes, ¿no? El pueblo paga con cuerpo a través de sus muertos y no por ello deja de pagar con el dinero del erario, que es única y exclusivamente su dinero. Paga también el pueblo con crédito, o a contrario Celsu, con la falta de crédito. Otros datos. En 2008, la inversión extranjera directa, que es tan importante en el discurso que justifica los bajos salarios de los trabajadores, el outsourcing y el aniquilamiento de las prestaciones, la desaparición de los subsidios y la liberación de precios, la inversión extranjera directa alcanzó $23.2 millones en 2008. ¿Sale? Bueno, 23.2 millones. ¿Sale? En otras palabras, solamente 2.000 millones más que lo que Calderón invirtió en la guerra contra el narco. O sea, todo lo que invirtió en un año, los capitales extranjeros en México, completito, excepto por 2.000 millones, se fueron directos al combate al narcotráfico, ¿no? Y se nos dice que es muy importante que tengamos bajos salarios, que no tengamos prestaciones, que haya outsourcing, la reforma fiscal, que nos aumenten el IVA, etcétera, 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 porque con todo eso se fomenta la inversión extranjera. Pero ¿para qué quieres la inversión extranjera? ¿Para que $1 de cada $4 lo metas a la guerra contra el narco? ¿No? Bueno, eso fue en el 2008. Pero en el 2009, ya cuando se pusieron las cosas así, pero bien duras, de 23.000 pasó a 11.000 millones. O sea, ya la gente dijo, o sea, los empresarios extranjeros dijeron no, o sea, meter el varo en México es demasiado riesgoso, y no lo hicieron. Entonces, a menos de la mitad de lo que habían invertido en el 2008, pasó la inversión en el 2009. Subieron esas cifras hasta los últimos datos que fueron en el 2011, invirtieron en el 2011 $19.400 millones nuevamente. O sea, volvió a haber un aumento en la inversión, pero aún así no tiene absolutamente nada que ver con lo que ha invertido Calderón. O sea, sí, Calderón siempre siguió invirtiendo más, pues, que lo que entraba. Son malos negocios. Bueno, ahora, de esos 19.000 millones, el 44% se destinó a la manufactura, el 18% a la especulación financiera y el 8% a la minería. La minería, que por cierto es uno de los ejes centrales, o fue uno de los ejes centrales del Plan Nacional de Desarrollo de Calderón. ¿Sale? Bueno, cabe señalar que la bolsa y la minería tienen nexos directos con el narcotráfico.
¿En dónde lavas tu dinero si no en el narcotráfico, sino en la bolsa? La bolsa de valores es en donde más se lava dinero. Y además, resulta que como Calderón dio a diestra y siniestra concesiones para compañías extranjeras que vinieran a sacar los metales así llamados preciosos, porque los metales no son nada, o sea, un metal es una piedra, ¿no? Es una piedra vil, brilla, pero es una vil piedra, o sea, cuando se acabe todos los alimentos del mundo, va a llegar el límite, va a decir, aquí está todo mi oro, dame tu manzana, y yo voy a decir, mi madre, güey. ¿Sí ven? Porque o sea, el metal no es nada, está en la imaginación, no vale nada. Pero nosotros jugamos el juego de que sí vale un montón, ¿no? Y ahí estamos comprando cosas, ¿no? O sea, que en realidad son piedras, pues, ¿no? Bueno, pero como estas piedras son preciosas y son tan importantes, y México está lleno de oro y lleno de plata por todas partes, Calderón, así, a diestra y siniestra, empezó a repartir concesiones mineras, ¿no? Órale, ¿a quiénes? A las compañías canadienses. Y entonces llegan las compañías canadienses y oh sorpresa, que como en los viejos tiempos, allá de 1849, ¿no? Cuando llegaron todos los mineros blancos a San Francisco, pero como hay habitantes